Muchas gracias, Santiago Daniel, por invitarme y por obligarme a dar la charla. Yo les dije, yo no sé si me dé tiempo para preparar la charla. Un placer esforzarte. Y ayer me manda el vínculo que dice segundo cerebro y yo, me va a tocar dar la charla, hombre. Bueno, de muy. Pero como la IA está aquí para ayudarnos, yo no preparé los slides los preparó Claude para mí. Y este es el Cloud Design que estaban hablando ahorita. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Lo que les voy a presentar lo estoy haciendo en un ambiente de Cloud. Yo simplemente le dije a Cloud, mira, investiga todas las conversaciones pasadas que hemos tenido, por favor, y dime qué insights podemos tener que puedan aportar valor a una presentación. Me compilas todo eso, me lo compilas en un montón de insights y me hice un documento con insights. Y luego yo cogí ese documento y empecé a tener una conversación con Claude sobre, ok, ahora prepárame el outline de esta presentación, teniendo en cuenta esto y esto y esto. Y yo le dije más o menos el tono que yo quería, lo que decía ahorita, ¿no? O sea, ¿dónde está la persona que habló? ¿Fuiste vos el que hiciste lo de que ser culto o no? No, no es de ser culto o no, es de saber uno qué quiere, uno qué es lo que necesita. Y yo sabía, yo cómo me quiero dirigir a ustedes el día de hoy. Yo le dije a Claude, yo me quiero dirigir a ellos de esta manera, lo quiero estructurar de esta manera, basado en lo que tú entiendes de esto que yo voy a presentar, más la forma en que interactúa contigo, hazme un outline del documento. Ese outline, este no era la presentación de hoy, pero como preguntamos pues, por Cloud Design, pues les voy a demostrar. El outline es este, que esto no lo escribí yo, esto lo escribió Claude con mis instrucciones. Entonces, slide por slide, ¿qué va a haber en cada uno de estos? Después le tiré esto a Cloud Design y metió esta belleza. Bueno, esta no, esta, eso. Y esta es la belleza que me da. Entonces, al final de la presentación ustedes me dirán, pero yo nunca he hecho una presentación tan bonita. No quiere decir que la presentación va a ser buena. Eso ya depende de mí, pero los slides están hermosos. Entonces les voy a hablar del segundo cerebro. Pero más que un segundo cerebro, es un cerebro atómico. Yo cómo lo hice, qué es lo que me aporta a mí y cómo ustedes también lo pueden lograr. Hay alguien aquí que siga en esa búsqueda eterna de cuál es el método perfecto para tomar notas. Vela, una, gracias, dos, pues, hoy lo encontraron, van a ver. Yo siempre estuve en esa búsqueda, soy muy malo para tomar notas, soy pésimo para tomar notas, yo no sé cómo me gradué en la universidad, yo no tomo notas. Y cuando las tomo, pues, bueno, no son de muy buena calidad. Pero incluso la gente que toma muchas notas, hombre, las notas, bien, es una forma de cementar las ideas en tu cabeza al plasmarlas en el papel, pero después para poder apoyarse en ellas, sigue dependiendo de uno, de ir a leerlas y hacer lo que llama, el término técnico es el retrieval, extraer esa información para poder componerlo en otros documentos o lo que uno quiera. Eso no lo va a resolver un sistema de tomar notas, pero eso lo va a resolver la inteligencia artificial. Y hay una diferencia muy fundamental. Cuando estamos hablando de unas notas, por ejemplo, en Nubank usamos mucho, por cada reunión usamos Google, hay un documento y en ese documento se escriben las notas de cada reunión. Entonces eso es un diario, cada reunión tiene sus notas y eso es poderoso. De hecho es un buen hábito y lo hacemos bien y eso nos permite estar como al día de todo. Pero eso se va perdiendo la información. ¿Qué propongo yo? No un diario de notas, sino de tarjetas chiquitas y conectadas, notas atómicas y conectadas que van evolucionando de manera incremental. Vamos a ahondar un poco en esto. Ahora, también existen los resúmenes de la inteligencia artificial. Uno se mete a la reunión y mete a la secretaria de inteligencia artificial, te resume la reunión, son excelentes, a mí me encantan. Para mí hay un antes y un después, yo siempre los uso. Pero aún así, estamos enterrando, dentro de este resumen, estamos enterrando decisiones, milestones, riesgos, bloqueos y descubrimientos. Ellos están ahí, pero solo están ahí. Cuando yo los voy a necesitar, tengo que acordarme en qué reunión está. No solo eso, sino que es información que se repite. En varias reuniones se habla de lo mismo y en cada resumen hay una información diferente y no conectada de eso que se conversó. Entonces, yo creé el cerebro atómico y les voy a hablar de seis ideas principales que componen lo que es un cerebro atómico. Entonces, primero, una idea por tarjeta. Entonces, ¿qué es una idea por tarjeta? Es una sola reunión para mí me puede crear o actualizar hasta 30 tarjetas diferentes, que puede ser un proyecto, una persona, una tarea, o un evento, un descubrimiento, un riesgo, un bloqueo.
Entonces, cada vez que algo pasa, pues una notica como esta se está creando o actualizando y es un conocimiento atómico que vive ahí por sí solo. Las cartas tienen tipos, como le acabo de decir, una tarea, una decisión, un proyecto o una persona. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes en la inteligencia artificial es que hay que domar a la bestia, ¿cierto? Súper importante no darle rienda suelta, sino decirle, así es que a mí me gusta trabajar. Y en este caso, ¿qué es? Es que yo no quiero que tome notas de cualquier manera. Yo quiero que tome notas a mi manera. A mí me importa qué pasa con la gente con la que trabajo, a mí me importan mis proyectos, las decisiones que tomo, los riesgos, las tareas, tópicos que son cosas que siempre van a perdurar en el tiempo y que quiero que se estén alimentando, los bloqueos, etc. Yo quiero ese tipo de tipos de notas dentro de mi estructura. Si se sale de esa estructura, pues yo quiero que no, ignorar y no quiero que tomes la nota. Y eso permite que la información la estamos curando, está creciendo de manera incremental y a mi manera y con toda la señal posible para yo poder potenciar mi trabajo. Las tarjetas se conectan entre ellas, súper importante. Una decisión la tomó una persona, un riesgo lo identificó una persona, un bloqueo está ligado a un proyecto. Y todos esos vínculos son importantes para el momento en que yo quiera hacerle una pregunta a mi cerebro atómico. Él va a usar esos vínculos para poder navegar todo mi sistema de conocimiento y hacer las respuestas que yo quiera. Súper importante el hecho de que sean conectadas. Lo que decía ahorita de una reunión, varias reuniones hablando del mismo tema, no tienen un vínculo explícito, perdón. Tienen un vínculo implícito pero no explícito. Y las decisiones y los tópicos dentro de cada reunión, en un resumen de IA, no están conectados. Mi cerebro atómico los conecta. No solo los conecta, sino que los actualiza. ¿Cómo es que los actualiza? Cuando uno tiene un libro de recetas y la receta va evolucionando porque te das cuenta que le echaste mucha sal o menos sal, uno no crea una receta nueva, ¿cierto? Es súper importante que cada vez que alimentamos el cerebro atómico no se crean notas nuevas, sino que se crean notas nuevas solo cuando cuando es una nota realmente nueva, pero buscamos qué hay dentro del segundo cerebro para poder actualizar las notas que hablan del tema similar. Así lo que hacemos es que la nota cada vez va creciendo con nosotros, ¿cierto? Pero sigue siendo atómica. Pero esa decisión que ya tomó alguien y que alguien tiene una opinión sobre esa opinión sobre esa decisión está en la nota de la decisión, no está en una nota de otra reunión aparte. Hay que reescribir la verdad y no acumularla, ¿cierto? Un proyecto que puede durar 6 meses o un año y que puede tener 100 reuniones, no puede ser, la nota de ese proyecto no puede ser una nota con un log de todos los eventos que ocurrieron. Esa nota como tal está ligada a eventos que están en notas independientes. Entonces ese vínculo siempre va a estar ahí, ese vínculo nunca se va a perder. Pero es importante que cada nota mantenga información fresca y relevante de la actualidad. Entonces es importante eso. Cuando se sigue hablando de un proyecto, si en una conversación nueva que yo tuve, en una reunión nueva, algo cambió fundamentalmente en el proyecto y algo deja de ser relevante, ese algo que deja de ser relevante tiene que desaparecer. Pero no desaparece del todo, solo desaparece la nota, pero está en una nota de decisión, en una nota de riesgo, en una nota de bloqueo, no importa. Lo más importante, todo eso suena un poco complejo, ¿cierto? Y medio, no tanto, pero un poquitín técnico. ¿Uno cómo hace eso? No, no hay que hacerlo. Todo el sistema ya está hecho. El cerebro lo va a hacer por ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué diseñé? Yo diseñé un motorcito chiquitico, muy sencillo, con Claude, que entiende todos estos principios, sabe cómo procesar información cruda, digamos, y convertirla en notas atómicas con una importancia semántica para pilotear nuestro trabajo. Entonces, no se trata de estar pensando, yo tengo que respetar todos estos principios, no, estoy de acuerdo con estos principios tienen sentido para mí, no hay problema, el cerebro atómico lo va a hacer para ti. Y solo para darles un ejemplo, en el efecto del del conocimiento que se compone, compounding, que va creciendo de manera compuesta. En un ejemplo que les voy a mostrar, en el primer batch, procesando unos podcasts, se crearon 77 tarjetas. En un segundo batch, solo se crearon 16 y se actualizaron 21. Ese es el efecto del cerebro atómico conectado que va creciendo contigo. No siempre creamos notas nuevas, sino que vamos creando y actualizando lo que ya está ahí. Y con cada nota nueva, el cerebro se va volviendo más interesante y más poderoso para ti. Ahora, yo llevo haciendo esto en mi trabajo desde diciembre, enero más o menos,
del año pasado, diciembre del año pasado, enero de este año, vengo trabajando con esto. Y la verdad eso me cambió la vida. Yo siento que tengo una asistente ejecutiva de calidad total, mejor dicho. No he escrito un documento en 6 meses y bueno, ha sido un game changer del berraco. Pero como puedes ver acá, desde enero ya he creado 720 tarjetas. Todo esto son notas, 62 notas de personas, 13 proyectos, 249 decisiones y eventos, 631 tareas. Todo esto es automático. Yo salgo de una reunión, cojo la transcripción de la reunión, se la doy a mi cerebro atómico y toda la magia ocurre. ¿Perdón? ¿Qué asistente utilizabas para el Zoom o para...? Cualquiera funciona. Nosotros para usamos, no, nosotros usamos Gemini Transcriptions, pero eso sí, pero eso no importa, porque yo cojo la transcripción, yo no cojo el resumen. Yo quiero la información cruda. Y además que como trabajo de manera remota, pues claro, Felipe en tal momento dijo tal cosa, Ricardo en tal momento dijo tal cosa, entonces yo puedo atribuir, porque atribuir es importante. Reconoce, Claro, sí, sí, claro, sí, sí. Él sabe quién dijo qué y por qué. No, 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 no hay que decirle, usted le tira la transcripción. Una transcripción de Gemini, es que una transcripción de Gemini, mira, esta es la transcripción. Felipe, Joao, pues ahí dice todo. Fernando Santos. Ahí ya sabe, yo le tiro esa transcripción y él ya identifica quién dijo qué, quién tomó la decisión, quién fue el que tiene el proyecto. Pero ahora, por ejemplo, a mí me gusta mucho este dato, 6.2 decisiones por proyecto. O sea, hay unos proyectos grandes y otros chiquitos, pero ¿eso qué quiere decir? Que estoy capturando, y no solo eso, sino 249 decisiones y eventos independientes en 6 meses de trabajo. Esas son cosas que eventualmente para diferentes situaciones en mi trabajo van a resultar siendo interesantes e importantes. Y hablemos un poco de eso. Yo tengo la fortuna de trabajar en Nubank y en Nubank nos dan 4 meses de licencia de paternidad. Usted vuelve al trabajo, usted le olvidó todo. Entonces yo le dije a mi cerebro, ayúdame a prepararme, tengo una reunión con mi jefe a primera hora, ¿yo qué hago en esta empresa? Eso fue genial, yo llegué y tenía muy claro. Es más, mi jefe me dijo, no, ¿por qué no haces tal cosa? Yo, no, pero acordate que habíamos quedado en hacer esto y esto y esto y esto es importante. Yo no me acordaba de eso, yo simplemente el cerebro me acordó todo eso. Llevo 3 días de trabajo, empecé el lunes. Llevo 3 días de trabajo, participo en reuniones y en todas las reuniones estoy súper fresco. Cada reunión llego. Vamos a hablar de Polars en esta reunión, ¿qué hay con Polars? Vamos a hablar de caramelo en esta reunión, ¿qué hay con caramelo? Estoy aportando en las reuniones 3 días después de volver de una licencia de paternidad de 3 meses. Eso es increíble. Pero eso no es gratis, eso es porque lo trabajé, fui juicioso con las transcripciones y con los procesamientos y que tengo todo muy estructurado para poder saber hablar de cualquier tema. Justo antes de venir tuve una reunión y empezaron a hablar de un tema que no me esperaba. Yo, me están hablando de esto, decime esto qué. Al final pude aportar, al principio del año nosotros estábamos investigando algo similar, esto te puede servir y esto no, tan. O sea, fui capaz de aportar en una reunión, insisto, 3 días después de volver de una licencia de 3 meses. Para mí esto es brutal. Otra muy importante, yo ya no escribo documentos, ¿cierto? ¿Alguien, si yo digo la palabra postmortem, alguien no sabe qué es un postmortem? ¿Ah? Entonces no saben qué es un postmortem. Bueno, eso es un término técnico, se usa mucho en la ingeniería y en el software. Cuando ocurre un incidente, después del incidente se escribe un postmortem. ¿Qué nos equivocamos? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvimos? ¿Por qué la cagamos? ¿Cómo corregimos? ¿Y cómo vamos a lograr? No, eso fue de ratas. ¿Cómo hacer para no ponerse la misma cagada después? Sí. El caso perfecto, porque como para cada proyecto yo tengo decisiones, riesgos, bloqueos, descubrimientos, una nota atómica por cada decisión, cada riesgo y cada bloqueo. ¿Yo qué hice? Este proyecto, la verdad, nos fue muy mal y es importante, lo logramos sacar, no pasa nada, ya quedó aprobado, pero nos fue tan mal que amerita un postmortem. Cogió 27 tarjetas y me creó un postmortem hermoso. Yo nunca hubiera hecho un postmortem de eso. Es un documento muy importante, pero que no los hacemos, porque una vez que ya el proyecto fue entregado, hay otro proyecto para atacar. Entonces, esto no solamente nos permite hacer mejor nuestro trabajo, sino que también nos permite hacer cosas que, si bien son importantes, antes no podíamos hacerlas, no teníamos el presupuesto en tiempo para hacerlas, digamos.
Y esto se extiende a muchas cosas. Yo antes de irme de licencia también le dejé un documento a un junior con el que trabajo. Le dije, mira, este es todo el conocimiento que yo tengo en mi bóveda relativo a todo lo que tú haces. Cualquier pregunta que tengas, ahí está. Y si te queda una duda, estas son las personas que saben al respecto de cada uno de estos temas. Y esta es tu priorización por los próximos 3 meses. Puedes hacer esto y te puedes desviar por acá, por acá, por acá y por acá. Regresé, perfecto. Hizo exactamente eso. O sea, todo quedó una belleza. Entonces, como les decía, cada nota hace que el siguiente documento sea más fácil de escribir. Y eso es la magia del cerebro atómico. Ok, pero eso es mi trabajo. Entonces, ¿y ustedes qué? ¿Eso cómo aplica para ustedes? Yo pienso en proyectos, riesgos, bloqueos, descubrimientos, bla, 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 tareas, personas. ¿Pero ustedes qué? Entonces, yo me puse a la tarea de decir, ok, yo quiero que esto sea transferible a cualquier persona, ¿cierto? Yo quiero que cualquier persona pueda crear un cerebro atómico. Y eso es lo que les traigo el día de hoy. Porque me echó al agua aquí y me dijo que va a presentar y me tocó ponerme en la camiseta. Entonces, cogí mi cerebro atómico y le dije, bueno, ayúdame a hacer esto genérico. Y yo tengo un podcast que me gusta mucho, se llama The AI Native Dev, que de hecho yo estuve invitado en el podcast a hablar sobre desarrollo asistido por inteligencia artificial por allá hace 2 años, y es un podcast muy valioso. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un cerebro atómico sobre todo lo que hice en este podcast sobre desarrollo con inteligencia artificial. Es un tema muy preciso. Y aquí ven el resultado. Esta gráfica que ustedes ven acá es todo el grafo de conocimiento de todas las notas que yo logré extraer de este cerebro atómico para el podcast en particular. Pero claro, o sea, no son reuniones ni episodios, artículos, o sea, son otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, como decía, es el mismo motor, pero lo que se cambian es el tipo de tarjetas. Acuérdense que uno de los principios es, cada tarjeta tiene que tener un tipo. ¿Cuál es el tipo de tarjeta que yo quiero escribir? Y cuál es el template que yo voy a seguir. No solamente el tipo, sino el template. Yo cómo quiero que se escriba sobre esta nota en particular. Entonces, si bien para mí son personas, proyectos, decisiones y riesgos, pues para un podcast son los speakers, los temas, los claims, los insights, las predicciones, son otro tipo de notas. Y bueno, como les decía, este es el resultado, muy bonito. Y ya, la verdad, no he ensayado más allá digamos, hacer como el génesis del segundo cerebro para el podcast. Ahora lo voy a poner a prueba, hacerle preguntas. Bueno, ¿tú qué piensas sobre el futuro del desarrollo? A ver con qué me sale y a quién le va a atribuir qué. Y lo podemos hacer un ensayo ahorita si quieren, hagamos un ensayo en vivo de preguntarle al podcast. Entonces, listo. Así es que lo uso yo. Me tomé la tarea de hacerlo más sencillo. Hice una prueba con un podcast. Y entonces, ¿eso en qué termina siendo? Son 2 archivos. Esto se puede hacer en Cloud Cowork o en los proyectos o en diferentes lugares. Yo en particular lo hago en Cloud Code. Una de las tareas que tengo yo pendientes es que quiero que la gente lo pueda hacer en un ecosistema mucho más sencillo como Cloud Cowork, que es una herramienta que les voy a mostrar ahorita, que se les hace mucho más sencillo. El Cloud RNG, ¿qué es? Esto es simplemente como, hey, mira, esto es un cerebro atómico y esto se comporta de esta manera y tiene todas las reglas que yo les acabo de decir y la manera de comportar es como el motorcito que le dice a la inteligencia artificial, así es que te tienes que comportar cada vez que yo te tire una reunión, un podcast o lo que sea que ustedes, con lo que sea que ustedes quieran trabajar. También tengo un setup que es el prompt que te va a hacer el kickstart y que te va a ayudar a hacer todo el setup de tu cerebro atómico. Entonces, básicamente, son los 2 archivos. Yo les doy los 2 archivos, y ustedes con el setup lo tiran a Cloud Cowork y él les va a empezar a hacer una entrevista. Y en esa entrevista le va a decir, ok, ¿tú cómo piensas, cómo trabajas, cuál es tu rol, cómo te gusta estructurar tus notas? Luego te vas a estructurar todo eso y vas a tener tu propio cerebro atómico a tu manera. Y como les decía, esto es puro Cloud, pero también Obsidian. Ya habían visto una gráfica en particular, ahorita les muestro, les hago un demo de qué es Obsidian, que en realidad Obsidian es bonito y es un frontend bonito para ver las notas, pero después de 6 meses de yo trabajar con esto me doy cuenta que lo uso poco, o sea, realmente uso más Claude y mi interfaz de trabajo es Claude. Desde Claude yo interactúo con él, hago las preguntas, me da las respuestas y de vez en cuando uso Obsidian solo para ver las notas, ahorita se las muestro. Entonces,
Consejo importante, hay que empezar de manera sencilla para los que a alguien le interesaría tener un cerebro atómico. Bueno. Bueno, vale $200. El QR. Ese no va a funcionar. Vamos a rifar un cerebro. Bueno, hay que empezar de manera sencilla. O sea, realmente esto de que son 2 archivos es una sobre mega simplificación de lo que yo tengo. O sea, mi cerebro es mucho más complejo. Pero llevo 3 meses tratando de simplificar eso y al final mi conclusión es, hay que empezar sencillo y hay que ganarse la complejidad. Y la complejidad la tienen que ganar ustedes. No solo ganársela, sino que la tienen que construir. Y Claude les va a ayudar a construir esa complejidad. Entonces empieza de manera sencilla, con poquitos skills, y a medida que va el tiempo, ustedes van corrigiendo para lograr lo que ustedes quieren. Entonces, les toca a ustedes ahora, y unos cuantas trampitas en las que yo caí, para que ustedes no caigan, no muchas. No le tiren todo, por ejemplo, el podcast son 112 episodios. Yo no le tiré los 112 episodios, comete eso y estructurámelo, no. Por muchas razones, entre ellas porque hay un orden cronológico. Hace 2 años empezó el podcast y yo no puedo procesar el primer podcast y el de hoy al mismo tiempo. Tengo que procesar desde el primero hasta el día de hoy. Y lo mismo aplica para los proyectos. Las reuniones en un orden cronológico, porque es que una reunión ocurra después de otra tiene una importancia en cómo yo estructuro mi cerebro. Entonces, de pronto, el setup puede ser un poco engorroso, ¿cierto? Dependiendo del contexto de cada quien. Para mí no fue tan difícil, afortunadamente yo empecé en un momento donde estaba empezando un proyecto desde cero, entonces no tuve que hacer mucho backfill de lo que yo estaba haciendo antes. Pero si es el caso de ustedes, de empezar despacio, ¿cierto? Como empiezo despacio, le tiro las primeras reuniones, transcripciones, qué sé yo, lo que ustedes quieran, las primeras 2 o 3, y ir corrigiendo. Sí. Si bien las notas deben ser atómicas, tampoco muy atómicas, ¿cierto? Porque ya muy atómicas se vuelve ruido. Entonces hay que tratar de buscar cuál es el compromiso adecuado de esa granularidad de las notas. En mi trabajo personal no tuve ese problema, pero sí lo de los podcasts, porque yo puse un tipo de nota que me gusta mucho, que son como insights. O sea, ¿qué insights me está dando la gente en los podcasts? Entonces, sí tenía una tendencia a hacer insights muy similares en notas diferentes. Entonces me tocó ajustarlo un poquito para que se atreviera más a juntar insights en notas comunes. Lo que les dije, no lo hagan todo al mismo tiempo, ahí estoy repitiendo, pero bueno, esto, como les digo, me echó al agua y me tocó preparar esta presentación en 2 horas apenas. Lo que le digo de las fechas, es importante que el cerebro entienda que las fechas son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, para el postmortem es importante la sucesión cronológica de cómo ocurrieron las cosas, entonces no ignorar esa parte. Y sobre todo explicarle bien al cerebro que las fechas que va a poner no son las fechas de hoy, es la fecha de cuándo ocurrió la mesa de reunión o de cuándo tuvo lugar el episodio. Entonces, el trabajo de ustedes, ¿cuál es? Es corregir, es poner el gusto y decidir. Eso es todo, no más. El heavy lifting lo va a hacer el cerebro atómico. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Es dirigir. Yo ya llegué a un punto donde yo ya simplemente le digo, procesa esto y ya lo hace bien. Porque yo lo he ido entrenando, como dicen vulgarmente, pero que realmente no entrenando, sino, digamos, guiando, exacto, para que piense de mi manera. Pero al principio van a decir, procesa esto de esta manera, importante que tengas cuenta, ve, te equivocaste aquí, por favor corrige, y ahí él va aprendiendo, y hay que irle diciendo, por favor aprende de todos los errores que estoy cometiendo. Muy importante eso. Esto yo no lo he probado con otra gente, solo lo he probado yo, y la verdad tengo ganas de probarlo con otras personas. Pero entonces, los que quieran probarlo, por favor tengan muy en cuenta eso. O sea, esto es la primera vez que se lo paso a alguien, no sé si funciona de entrada, y tendrían que poner un poquito de parte de ustedes para hacerlo funcionar y darme feedback. Entonces nada, hay que empezar, hay que tirar, coger no sé, un podcast o su trabajo o lo que ustedes quieran, tirarlo en un folder, poner estos 2, setup y Claude, procesar, corregir, hacer un health check
ahí como veo que esto tiene sentido o no, y ya una vez que es déjelo ir, déjelo fluir y a procesar todo. Y una semana después háganle una pregunta al cerebro y me cuentan cómo les va. Y como para cerrar, el conocimiento curado es compuesto y el que no está curado y que está crudo se pudre. Las notas, o sea, siempre ha sido así y no pasa nada. Ya hemos llegado al día de hoy, hemos ido a la luna sin tener un cerebro atómico, pero sí es un caso que las notas tienen una caducidad y solo quedan en nuestras mentes. Con un cerebro atómico podemos llegar al punto donde las notas de todo un año yo las puedo usar constantemente para pilotear mi trabajo, las que son relevantes, obviamente. Otra pregunta que me hago es, bueno, llevo 6 meses, dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? De pronto me va a tocar una purga del cerebro atómico porque ya va a haber mucho ruido, pero bueno, en 2 años hablaremos al respecto. Y nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren hacer un cerebro atómico me dicen, yo les paso la factura.